Te vimos que estuviste trabajando mucho en la cobertura en Ballester Sur, Sí. con el caso de Liam. Un poco preguntarte pedirte una apreciación general de cómo fue todo eh, esa cobertura. Todas las coberturas que tengan eh, algún contexto de vulnerabilidad de infantes y de vulnerabilidad de grupos sociales que atraviesan vidas muy, eh, permitime la redundancia, vulneradas, siempre te habilita en tu cosmovisión la posibilidad de ampliarla un poco más. Porque muchas veces nos quedamos en la lectura de nuestro contexto y no logramos comprender lo que pasa afuera de esa burbuja. Entonces, cuando salimos como periodistas y comunicadores a ver, escuchar, sentir lo que están pasando otras personas que pertenecen a otra cultura, a otro contexto social y económico, a otro contexto geográfico, pucha, empezás a ver el mundo diferente. Entonces, desde el punto de vista profesional, siempre es un aprendizaje, aunque parezca una frase hecha, porque uno empieza a entender ciertas características sociales de, por ejemplo, esta comunidad boliviana que antes no la comprendía o no la conocía, o peor aún, prejuzgaba. Entonces, cuando uno tiene esa posibilidad desde el ejercicio de la profesión, empieza a ampliar, repito, la cosmovisión de lo que hemos aprendido en transcurso de la vida como persona y como profesional. Entonces, fue impactante la cobertura. ¿Por qué? Porque hay un niño que no aparece, porque hay un niño que no se sabe qué pasó, porque puede ser un hijo o un sobrino de cada uno. Y cuando uno empieza a entenderlo desde ese punto de vista muy, muy, muy humano, empieza el drama realmente, porque entiende que ninguno está exento de que algo parecido, más o menos cruel, más o menos dramático, más o menos criminal, pueda evadir, digamos. ¿Cuáles fueron las cosas que más te llamaron la atención en este ojo periodístico cuando fuiste allá, cuando estuviste recorriendo el lugar? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Bueno, la pobreza en la que viven. Claro, y me dirás, bueno, sí, no es nada que no veamos acá en alguna villa en Córdoba, en alguna comunidad también en esta ciudad, en las afueras de Circunvalación, sí, es cierto. Lo que pasa es que en este caso se trata de una familia de origen boliviano, con todo lo que representa el desarraigo para cualquier persona. Cualquier argentino que hoy esté en otra parte del mundo, en algún momento pasó por una instancia de profunda angustia por ese desarraigo del país, de sus seres queridos, de su familia. Entonces, para estas personas significa lo mismo, en definitiva, en términos de sentimientos y sensaciones, pero además se le añaden otras características como son la prácticamente explotación laboral, que se levanten a las 4 de la mañana para evitar que el sol, sobre todo en verano, de las 10 hasta las 6 de la tarde sea terrible, a trabajar, pero pese a estas circunstancias trabajan igual de 10 a 6. Están prácticamente todo el día trabajando al lado de su casa, está bien, pero en un contexto absolutamente terrible, sin herramientas, sin protecciones, a la buena de Dios. Y de repente, en ese contexto, añado más cosas en este relato, vemos una casa completamente
sin ninguna estructura habitable, y hay un auto por allí, año 2023, modelo 2023. Entonces también empiezan a jugar muchos prejuicios en esa cobertura. Decís, che, esta gente vive en esta situación, pero tiene un auto que es más nuevo que el mío, un modelo... Bueno. Y uno pregunta en ese contexto y viene la explicación. Claro, esta gente es nómade prácticamente, entonces le salió este trabajo en Ballesteros, pero si le sale otro en Resistencia Chaco, agarra el auto. Sí, lo que se conoce como trabajador golondrina. Golondrina específicamente. Agarra las pocas cosas que tiene y se instala en las mismas condiciones probablemente en aquella ciudad. Pero además utilizan ese medio de transporte, que es su propio auto, para volver de manera periódica a su cultura, a su país, porque lógicamente ese desarraigo les pega fuerte y en algún momento tienen que regresar con su familia, sus seres queridos y demás. Entonces, ¿ves? Ahí empezás a poner las piezas en su lugar para entender cómo es que piensa una comunidad determinada. Pero eso no te lo dan más que las coberturas en el lugar. Porque muchas veces, ni siquiera leyendo lo que te cuentan otros, llegás a comprender fielmente lo que está pasando in situ. Digamos. Sí, es como si nos olvidásemos. Yo también lo notaba, de que llama la atención la desaparición, lo cual es terrible, pero es como que nos olvidamos de que si no hubiese desaparecido, uno viendo ese contexto trágico, sí, quizás esa gente jamás hubiese visto una cámara en su vida de un medio de comunicación llegando a cubrir eso. Es muy interesante porque nosotros, más que nada, lo estuvimos viendo sobre estos desiertos de noticias que muchas veces Marco Fopea, ¿no? O sea, que desiertos de noticias que no hay periodistas, pero cosas que el periodismo, digamos, en las grandes urbes donde están los grandes medios, llegan ahí cuando pasa esto, pero se nos fue todo un contexto antropológico, inclusive, que yo no vi mucha gente saliendo a buscar, que sería muy interesante, buscando fuentes antropológicas, porque es el antropólogo el que te va a enseñar, el que la persona que hace un trabajo de campo, claro, y entiende cómo vive esa gente. Y es como, ok, bien, tenés de un lado crónica, que es como ya el extremo, ¿no? Es el extremo de la búsqueda del sensacionalismo, buscar la noticia, buscar el detalle y la placa roja. ¿Cuál es el desafío para el periodismo en este tipo de coberturas? Para mí el desafío tiene que ser el primero y más importante, que es el humano. Primero, colaborar con la búsqueda de un niño. Segundo, contar las historias de vulnerabilidad en la que vive esa familia y una comunidad. Tercero, remarcar, y hablo específicamente de este caso, ¿no? Remarcar que ni el Estado ni el privado logran sacar a esas familias de un contexto de explotación, de vulnerabilidad, de tragedia, de tragedia social, ¿no? Independientemente de la desaparición de Lian. Yo creo que ese tiene que ser el trabajo del periodista. Pero voy más allá. Me parece que incluso la tarea de las empresas de comunicación debiera seguir siendo focalizar en este tipo de casos hasta que haya definitivamente una resolución. Porque hoy Loan pasó al olvido mediáticamente, hoy pasó Lian prácticamente al olvido, pese a que hace una semana todos hablaban de él. Y creo que ahí incurrimos en un error, porque se trata de una vida humana que no aparece. Y yo no digo tener un periodista todos los días en este contexto, pero sí me parece que 20 segundos de aire en todos los canales y radios para actualizar la información, si es que la hubiera, del día, y si no lo hubiera, al menos recordar que hay un niño que está siendo buscado, me parece importante. Entonces creo que ahí hay un grave error de nosotros como comunicadores, periodistas, y por supuesto incluyo las empresas mediáticas, que muchas veces
se desligan de este tipo de situaciones, o peor aún, utilizan este tipo de casos para evitar hablar de otras cosas. Y eso es lo más grave de todo, porque se enganchan, y estoy hablando a nivel empresas mediáticas, se enganchan de algunos temas para darle minutos de aire con el fin de no hablar de otras tragedias que ocurren en simultáneo. Tragedias económicas, tragedias sociales, tragedias políticas, y que, direccionan los segundos de aire para evitar eso justamente.